La paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo vamos a hablar sobre un artículo que un hermano me envía, que es una crítica hacia los coranistas, al movimiento coranista. Antes de todo, hermano, decirte que sobre la consulta que me haces en relación a los hadices que hablan de la vuelta de Jesús al final de los tiempos y lo que dice el Corán, que me parece que tú ya lo conoces perfectamente, pues sobre esto te dejo un vídeo por aquí o en la descripción de este vídeo o por arriba, en el que hablo o doy un poco de información respecto a ese asunto. Échale un vistazo y si después quieres seguir hablando del tema, pues hablamos, ¿eh? Bueno, sobre este artículo no voy a mencionar la página porque todas las páginas islámicas, sunitas y las chiitas también a veces hablan de los coranistas, pues eso como una secta, le ponen esta etiqueta, les gusta demasiado poner etiquetas. Y bueno, y se repite, es como un copia-pega que aparece en muchísimas páginas web. Este artículo en especial, el de esta autora que escribe, que es una mujer que trabaja para un centro islámico del Oriente Medio y que cobra por hacer libros, por escribir artículos. Esta mujer está criticando a los coranistas, pero se olvida de que el Corán ha dejado muy claro que la gente de Allah no cobra por hacer da'wah ni por mostrar la palabra a los demás. Pero parece que esto a ella no le importa. Pero en fin, cada cual con su comprensión o con su intención que haga lo que quiera. Vamos a leer el artículo. Dice así: la palabra coranismo describe una creencia desviada en la que el Corán es aceptado como revelación de Dios, pero la sunna del profeta Mohammed y la colección del hadith son rechazados. Aquellos que comparten esta creencia son conocidos como coranistas. Bien, el nombre correcto es musulmanes, que es el único que aparece en el Corán, es el que nos pone nuestro padre Ibrahim, como aparece en el capítulo 22 del Corán, que dice así: Él os ha elegido y no ha puesto ninguna dificultad en la práctica de oración, la religión de vuestro padre Ibrahim, Él os llamó antes musulmanes. O en el capítulo 16 dice: luego te inspiramos a ti, a Mohammed, para que siguieras la forma de adoración de Ibrahim como Hanif, sin ser de los que asocian. Es decir, el nombre coranita o sunni o shia o ahmadi o lo que sea, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, pues es una etiqueta que nada tiene que ver con el mensaje de Allah. Pero a la gente le encanta poner etiquetas. En fin, sigue así. La doctrina coranita afirma que el mensaje en el Corán es claro y completo, y por ello puede ser comprendido sin hacer referencia a la sunna ni al hadith. Bueno, así es como el Corán se define a sí mismo, como claro y completo. Si te fijas, hay dentro del Corán el término al-Mubinin para referirse a eso, a que el Corán es un libro claro o evidente, según las traducciones. Pero este Mubini, en árabe, tiene los siguientes sentidos: algo fácil de entender, algo que muestra todo lo que se requiere saber, que proporciona una explicación o enseñanza de forma detallada, y también algo que no requiere de fuentes externas para su comprensión porque se explica a sí mismo. Este al-Mubin lo podemos consultar en los diccionarios y los léxicos de la lengua árabe, no me estoy inventando nada, significa eso. Entonces, si el Corán mismo se define así, pensar que no está claro o completo, pues me parece que es un error grave. Luego, por ejemplo, leemos en el capítulo 12 del Corán lo siguiente: y no es un relato inventado, sino una confirmación de lo que ya tenían, una aclaración precisa de cada cosa y una guía y una misericordia para gente que cree. Pues normal pensar que ahí
está todo lo que uno necesita. Por eso no solo es claro y completo, además es fácil de entender y de recordar, como nos dice el capítulo 54. Hemos hecho el Corán fácil de entender y de recordar. ¿Habrá alguien que reflexione? Dice el ayat. Y aquí es un punto muy importante. ¿Habrá alguien que reflexione? El problema es que cuando no reflexionas, pues suceden estas cosas, que eres capaz de decir que el Corán no está completo o que no está claro. Luego dice, los eruditos islámicos, incluyendo aquellos que a menudo son denunciados como demasiado liberales, condenan esta creencia. Ellos señalan el hecho de que el Corán les ordena a los musulmanes seguir el ejemplo o sunna del profeta Mohammed. Bueno, esta forma de apoyarse en eruditos denunciados como demasiado liberales no es creíble, porque a este tipo de personas los gobiernos islámicos, entre comillas, o los hacen callar o los encierran e incluso a veces los ejecutan. Entonces, esta mujer que sigue una visión islámica patrocinada por muchas de estas tiranías que existen en el Oriente Medio, pues que venga ahora a decir que incluso los sabios más relajados también critican este movimiento, pues es un poco, pues, no sé, no suena demasiado bien esto, ¿no? Es un apoyarse en algo que seguramente ella critica ferozmente en otros artículos. Bueno, continúa diciendo, muchos eruditos agregan que sin la literatura del hadith, muchos conceptos islámicos serían abstractos y no tendrían sustancia. Por ejemplo, es el hadith lo que nos enseña cómo rezar, cómo ayunar, cómo dar la caridad obligatoria y cómo hacer el peregrinaje a la Meca. Bueno, esta afirmación es completamente errónea, pues nadie que entra en el Islam se le da un librito de hadices para que aprenda a hacer el rezo o cómo hacer el ayuno en el mes de Ramadán. Es algo que se comunica de musulmán a musulmán y eso lo puede certificar cualquier converso al Islam. De hecho, los rituales que señala el Corán sabemos por el propio libro que son muy antiguos, de la época de Ibrahim, porque según el Corán, el profeta Mohammed vino para recordar, para volver a establecer la religión de Ibrahim. No vino con una religión nueva, vino para restablecer el original de Ibrahim. Estos rituales que menciona esta señora aparecen descritos, si uno lee atentamente en el Corán, aparecen como algo que los enemigos del profeta o la gente que vivía en su época ya conocían a la perfección. Lo que pasa que los estaban realizando de una manera ya que nada tenía que ver con el original. Ellos habían distorsionado estos rituales y el profeta Mohammed, cuando viene con el Corán, lo que hace es volver a restablecerlos de forma correcta, ¿no? Esto es algo que aparece incluso en los hadices, entonces no se entiende muy bien estas palabras. Es difícil, sigue, estimar el número de personas que siguen esta secta desviada del Islam, dado el hecho de que, como regla general, evitan cualquier grupo u organización religiosa. Sin embargo, hay varios grupos que se han reunido bajo diversos nombres, como Ahlul Quran, Summiters. En Nigeria surgió un grupo llamado Kalokato. En su sunna, el profeta Muhammad nos advirtió sobre estas personas. Vamos a ver cuáles son estas advertencias. Nos escribe dos hadices. El primero dice así: no quiero ver a ninguno de ustedes, esto teóricamente fueron palabras del profeta, reclinado en su sofá, y que cuando escuche mis instrucciones y advertencias diga: no lo acepto, no encuentro nada de ello en el libro de Dios. Y el otro hadith dice:
¿Alguno de ustedes pensaría que Dios solo describiría lo que está prohibido en el Corán? Les digo, por Dios, que he advertido, ordenado y prohibido cosas que son tan importantes como las que están en el Corán o más. Curioso eso de defender el hadith con hadices. En el Corán, y eso no lo puede negar ninguna secta, el profeta dice, por ejemplo, capítulo 7, solo sigo lo que procedente de mi Señor se me inspira. Estas son evidencias de vuestro Señor, guía y misericordia para gente que cree. Y mientras el Corán se esté recitando, prestad atención y callad, tal vez os obtengáis misericordia. Eso es algo que deberían hacer todos los que ponen cualquier tipo de información por delante de la revelación coránica. Callar, prestar atención para tal vez obtener misericordia. Luego, este versículo que acabo de mencionar son palabras del profeta en vida. En la otra vida, en el día del juicio, como vemos en capítulo 25, el profeta Mohammed dice lo siguiente: oh Señor mío, en verdad mi pueblo ha abandonado el Corán. No menciona los hadices, dice que mi pueblo ha abandonado el Corán. Esto es una aya demasiado fuerte que ya para la gente que tiene un poquito de discernimiento, pues ya le es suficiente. Pero bueno, si vamos al capítulo 17, Allah nos dice: este Corán guía por el sendero más justo y firme. Y en capítulo 50 dice también: llámales con el Corán para que quien tema mi amenaza recapacite. Hay que tener en cuenta esto. Luego continúa diciendo esta señora: el Islam nos enseña que el hadith y la sunna del profeta Mohammed explican y completan el Corán. La evidencia de esto proviene del Corán mismo. Dios dice que Él le reveló el Corán al profeta Mohammed para que pudiera dejarlo claro y comprensible para la humanidad. Esto aparece en Corán 16:44. No es así. En Corán 16:44 dice: e hicimos que te descendiera a ti el recuerdo para que pusieras en claro a los hombres lo que se les había hecho descender y para que pudieran reflexionar. Sí, pero es que el versículo anterior, el 16:43, dice así: antes de ti no habíamos enviado sino a hombres con nuestra inspiración. Pregunta a la gente el recuerdo si vosotros no sabéis. Después continúa diciendo que traían las evidencias y las escrituras. E hicimos que te descendiera a ti el recuerdo para que pusieras en claro a los hombres lo que se les había hecho descender y para que pudieran reflexionar. Esto significa que Allah ha enviado su mensaje a través de hombres porque va destinado a hombres. Si hubiera sido para los ángeles, pues hubiera enviado ángeles. Esto es lo que nos quiere decir. Lo que pasa es que, claro, cuando saca los versículos de contexto, pues puedes decir o hacer un poquito lo que te dé la gana. Continúa diciendo: la importancia de obedecer a Mohammed se puede entender en esta aleya. Ahora está justificando con el Corán su posición. Dice así: no creerán a menos que te acepten, a ti Mohammed, como juez de sus disputas y no se resistan a aceptar tu decisión y se sometan completamente. Corán 4:65. Y dice: Dios nos advierte que no desobedezcamos al profeta Mohammed, dice ella, afirmando que quien lo haga será condenado. Y ahora dice otro ayat del Corán: que estén precavidos aquellos que desobedezcan las órdenes del mensajero de Dios, no sea que les sobrevenga una desgracia o los azote un castigo severo. Corán 24:63. Bien. Lo que aquí se olvida es que la información que aparece en el capítulo 5 es la que explica esta parte que acabamos de leer. Pues allí Allah pide explícitamente al profeta Mohammed que solo juzgue con el Corán. Entonces aceptar
el juicio del profeta Mohammed es aceptar el juicio de Allah. Dice así, en el capítulo 5, e hicimos que te descendiera el libro con la verdad como confirmación de lo que había en el libro y para preservarlo. Así pues, juzga entre ellos según lo que Allah ha hecho descender y no sigas sus deseos en contra de la verdad que te ha venido. Esa verdad es el Corán. ¿Por qué dice esto? Muy sencillo. En el capítulo 6 se nos advierte que todo juicio, todo debe estar basado en los preceptos del libro de Allah y que no debemos hacer caso a conjeturas de la gente porque eso nos podría extraviar del camino. Entonces en el capítulo 6 encontramos ¿por qué habría de desear otro juez que Allah cuando es Él quien ha hecho descender para vosotros el libro clarificador? Aquellos a los que les fue dado el libro saben que éste ha descendido de tu Señor con la verdad. No seas, pues, de los que dudan. Las palabras de tu Señor son de una veracidad y justicia completas. No hay nada que pueda hacer cambiar sus palabras. Él es quien oye y quien sabe. Si obedecieras a la mayoría de los que están en la tierra, te extraviarían del camino de Allah. Ellos no siguen sino suposiciones, tan solo conjeturan, que es lo que hace toda esta gente al decir que el Corán no es completo. Sigue diciendo esta mujer, el Corán y la Sunna incluyen los hadices auténticos, no se puede entender correctamente sin recurrir el uno al otro. Todos los eruditos del Islam están de acuerdo en que la sugerencia de los coranitas de que todos los hadices son fabricados no tienen sentido. Bueno, hay muchos coranitas, por ejemplo, los submitters, que son los que conozco, porque los otros nombres que da de los grupos yo no los conozco. Supongo que existen, pero yo no los conozco. Aceptan una serie de hadices, pero bueno, esto es ya cada uno. A lo largo de la historia, sigue diciendo islámica, los eruditos han tenido cuidado en purificar la sunna de cualquier elemento extraño o extravagante. Si tenían alguna duda sobre la veracidad de cualquier narrador o si existía la menor posibilidad de que un narrador hubiera olvidado algo, eso era motivo suficiente para rechazar un hadiz. Esto no es cierto, porque muchos hadices sabemos que vienen relatados por niños, por gente que solo ha conocido al profeta de pasada. Entonces es una información que no es cierta. Sigue diciendo, autenticar un hadiz es una ciencia meticulosa que implica la adherencia estricta a procedimientos desarrollados durante siglos. Contiene toda la rigurosidad académica occidental y más. De hecho, la historiografía occidental derivó de la metodología de la ciencia del hadiz. Qué barbaridades, por favor, lo que hay que leer. Esto es incorrecto completamente. Las autoridades del hadiz solo se basan en lo que recogen otras autoridades del hadiz. Los estudiosos de las religiones, la mayoría entienden que el Corán se ha conservado exactamente igual durante 1400 años y sin embargo hacen unas críticas hacia los hadices, pues bueno, que hay muchos. Yo en el canal tengo vídeos que hablan sobre este tema, ¿no? Sobre las contradicciones, sobre los añadidos que se han hecho dependiendo de quién gobernara, relatos inventados para favorecer a familias o a gobernantes. Bueno, luego dice, un hadiz es autenticado y clasificado de muchas formas distintas y antes de que lo leas ha pasado por muchos métodos de clasificación, de los cuales el más conocido es la clasificación de acuerdo a la confiabilidad y a la memoria de sus narradores. Vuelvo a repetir, niños pequeños y gente que conoció al profeta de pasada. Y de todas maneras, cuando el Corán nos dice que el mejor de los hadices es el propio libro, entonces ya no hay nada más que hablar sobre este asunto. Incluso en la propia tradición tenemos que los compañeros más cercanos al profeta Mohammed pues rechazaron recopilar los hadices, incluso quemaron estos hadices para que no llegaran a los musulmanes en el futuro.
pero esto parece que no lo tienen en cuenta. Esta mujer no lo tiene en cuenta, ni ella ni la gente que tienen esta filosofía. Luego continúa diciendo: cuando una persona rechaza el hadith o la sunna del profeta Mohammed, surge una pregunta importante: ¿cómo adora un musulmán a Dios sin recurrir a las enseñanzas del profeta Mohammed? Por ejemplo, el Corán no proporciona una descripción detallada de la oración ni de las condiciones requeridas para que una oración sea aceptada. Cuando Dios ordena a los creyentes que recen, Él no menciona las horas de las oraciones ni los detalles de cómo realizarlas. Sin embargo, el profeta aclaró esto cuando dijo: recen como me han visto rezar a mí. Y la literatura del hadith nos da detalles de cómo hacerlo. Dios hace que la peregrinación sea obligatoria, pero no explica los detalles en el Corán acerca de cómo realizar este acto de adoración. El profeta Mohammed explicó sus complejidades y reglas. Cuando Dios hizo obligatoria la entrega de la caridad anual o zakat, Él no mencionó sus detalles. La sunna, sin embargo, aclara esto y lo pasa de una orden general a un conjunto específico de detalles. En resumen, son los actos y los dichos del profeta Mohammed los que explican e ilustran lo que Dios nos dice en el Corán. Bien, os quito. Bien, como ya hemos señalado, los enemigos del profeta Mohammed ya conocían la religión de Ibrahim y Mohammed vino para restablecer esto. Entonces no eran estas prácticas nada nuevas. También hemos dicho que los rituales del Islam no se enseñan en los libros, se transmiten de persona a persona. Y curiosamente, que es lo que a mí siempre me sorprende, si tú tomas todos los libros que hay de hadices y intentas establecer todos estos rituales, tampoco te bastan. Esto es algo que mucha gente no sabe, no te bastan para realizar, por ejemplo, el salat. Toda la información no está contenida en estos hadices. Entonces ahí también teóricamente faltaría información. Así que la fuente de estas prácticas son las propias personas, y esto es algo que todo el mundo lo sabe. A continuación, la autora se contradice a sí mismo al decir lo siguiente: la amada esposa del profeta Mohammed, Aisha, dijo que el carácter de su esposo era el Corán. Al-Imam An-Nawawi, un apreciado erudito del hadith, dijo que esto significaba que el profeta Mohammed actuaba de acuerdo al Corán, respetaba sus límites, se apegaba a su disciplina, prestaba atención a sus parábolas y lecciones, reflexionaba sobre sus significados y lo recitaba de manera correcta. Esto es lo que tiene que hacer todo musulmán que se precie. Pero claro, aquí, sin darse cuenta, esta señora se está contradiciendo completamente. Sigue diciendo: las tradiciones, la sunna y los hadices auténticos son, de hecho, inseparables del Corán. La gran mayoría de los musulmanes reconocen que el Corán y la sunna están entrelazados. Uno está incompleto sin el otro. Pero lo que ocurre es que en el Islam, y más en el Corán, la gran mayoría no es prueba de nada. El Corán ha dicho que la mayoría de gente no reflexiona y no cree. Entonces, poner como evidencia que la gran mayoría hace algo, pues a mí lo que me hace es pensar que no tengo o no voy por el camino correcto. Pues el Corán dice que la mayoría de gente están equivocadas. Entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo se explica? Sigue diciendo, ya queda poco, siglos de eruditos han dejado a los musulmanes en la envidiable posición de poder seguir los pasos del profeta Mohammed. Somos capaces de construir una imagen muy clara de su vida y su época. Sabemos que sus compañeros lo buscaban para que explicara y aclarara las revelaciones que le fueron enviadas por Dios. Esta información es completamente incorrecta, de lo contrario no habrían escuelas chiitas, ni sunita, ni ahmadí, que todas ellas se contradicen tanto en la biografía del profeta como la de su familia, sus compañeros. Entonces una información que no es cierta. No está tan claro todo. Y esto de que lo buscaban para que explicara y aclarara las revelaciones, pues bueno, cojamos los libros de hadices y veamos
¿Cuántas ayas del Corán se explican en los libros de hadices? Un tafsir del Corán, pues hay tantos ayas que están vacías, o sea que no tienen hadith, no tienen explicación, que es motivo para reflexionar también. Y dice también, lamentablemente, aunque no son las primeras personas en hacerlo, los coranitas buscan confundir a la gente al rechazar la literatura de hadith. Algunos de esos grupos, pequeños pero muy activos, hacen todo lo posible para presentarse como el verdadero Islam, o lo mismo que hace ella, cuando es de lejos obvio que no lo son. Ella tampoco. En esta época en que la gente tiene acceso a enormes cantidades de información con el toque de un botón, es importante reconocer cuando un sitio en Internet se autoproclama como algo que no es. Y a ellos les gusta dar la apariencia de tener muchísimos seguidores y tratan de trazar sus raíces y fuentes a lo largo de siglos de erudición islámica. Bueno, no, la apariencia es para aquellos que visten de musulmanes para hablar de religión, que se ponen libros detrás, que gritan al hablar, algo que el Corán nos llama la atención. Y estos son los que buscan tener muchísimos seguidores y son esos los que intentan trazar sus raíces y fuentes en los eruditos. Precisamente a esos que llaman desviados, Allah les es suficiente. Fíjate qué curioso, ¿eh? Y ya para terminar, dice, si te topas con uno de esos sitios web, no debería ser difícil darte cuenta de su error. Los sitios web coranitas usualmente revelan en sus páginas introductorias que le dan importancia al Corán como la única fuente de la ley islámica. Por otro lado, la gran mayoría de los sitios web islámicos llaman la atención sobre las dos fuentes de la ley, el Corán y la Sunna. Ya, pero es que la gran mayoría de los webs islámicos cobran o intentan cobrar subvenciones de gobiernos y centros islámicos, algo que el Corán ha rechazado de forma clara. Todos los artículos que he leído de esta mujer son publicaciones que aparecen en páginas web subvencionadas de grupitos que se dedican a hacer da'wah y que son pagados por gobiernos del Oriente Medio, que quieren establecer su perspectiva o visión de un Islam que hace un tiempo atrás pues ni siquiera existía, o ha existido de forma breve durante la historia del Islam, pero que no ha sido la norma, ¿eh? Fijaros cómo este tipo de webs donde aparecen las críticas a los coranitas siempre te piden contribuciones, te venden cursillos, libros y todas estas historias. Nada más abres la página web. Particularmente a mí esto sí que me resulta sospechoso cuando veo que alguien quiere cobrar por hacer da'wah o alguien recibe un cheque cada mes por hablar sobre la revelación de Allah. Esto sí que es triste, la verdad. La gente de Allah, por lo menos lo que nos dice el Corán, pues no pueden cobrar por hacer da'wah. Es algo muy feo y es algo que no tiene cabida en el Islam. Así que tendrían que empezar por ahí, por buscarse un trabajo y no intentar vivir del Islam, y menos haciendo artículos como este que os acabo de leer, que la verdad me ha aburrido enormemente, pero que lo he hecho porque mi hermano me lo ha pedido. Un abrazo a todos y a todas y que la paz sea sobre todos vosotros.